Bien, ahora vamos a hablar de lo que son gases en disolución. Ya vimos el comportamiento de líquidos y de sólidos, ¿verdad? Que por lo general los líquidos y los sólidos se solubilizan en agua en diferentes proporciones. Mientras que los gases tienden a tener muy baja solubilidad, ¿verdad? Pero lo que sí se conoce o lo que sí se sabe es que conforme aumentan las fuerzas, ¿verdad? O conforme aumenta su masa molecular, aumenta su solubilidad. Entonces, si tenemos una molécula, por ejemplo, como la del criptón, que pesa 84 gramos mol, y la comparamos con una molécula de oxígeno que pesa 32 gramos mol, la molécula de criptón tiende a ser más soluble en agua que la del oxígeno, puesto que es una molécula más grande. Eso hace que las fuerzas de dispersión sean mayores y por lo tanto su solubilidad en agua aumenta. ¿Okay? Entonces la solubilidad del agua en un líquido es directamente proporcional a su presión, y eso lo podemos ver en la siguiente imagen, donde tenemos acá abajo la presión, ¿verdad? Parcial en atmósferas, y tenemos la solubilidad en mol por litro. Entonces vean que conforme aumenta la presión, acá, entonces aumenta la solubilidad. Y claramente acá, entre mayor, entonces tenemos que a mayor presión, mayor solubilidad, pero también tenemos comparados diferentes sustancias. Entonces vemos cómo las sustancias, el oxígeno, que es la que pesa más, pesa 32 gramos mol, el monóxido de carbono pesa 28, igual que el nitrógeno, solo que ahí tenemos que el monóxido de carbono son dos sustancias o dos especies diferentes, carbono y oxígeno. Eso le hace un poco más polar, comparada con el nitrógeno, que es totalmente no polar, y el helio, que es el que pesa menos. ¿Ok? Pero entonces lo importante aquí es que a mayor presión, mayor va a ser la solubilidad. Entonces eso lo podemos corroborar con la ley de Henry. La ley de Henry lo que hace es relacionar la solubilidad de un gas, ¿verdad?, en un líquido. Entonces Henry lo que dice es que la solubilidad, ¿verdad?, es directamente proporcional a la presión. Entonces vea que Henry nos dice que también se forma una línea recta, porque están los dos en el numerador, por lo tanto son directamente proporcionales. Si yo aumento la presión, aumenta la solubilidad. Entonces, donde esa es la solubilidad del gas, y aquí hay algo muy importante, esta expresión se da en mol por litro, o sea, como una unidad de concentración, y K, ¿verdad?, es la constante de la ley de Henry para el gas. Ese valor no lo tienen que dar porque es diferente para cada gas, y la presión parcial de ese gas en la disolución. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice, calcule la concentración de dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces me están preguntando por S, porque yo sé que la concentración es S. Me devuelvo y recuerdo que S es igual a la constante de Henry por la presión parcial, ¿verdad? Entonces S habíamos dicho que era mol por litro, una unidad de concentración. Entonces cuando a mí me pregunten por la concentración, entonces me están preguntando por S. De una bebida gaseosa, es aquí donde yo asumo que tengo que usar Henry. Entonces de una bebida gaseosa embotellada a una presión parcial, entonces esto es lo que yo no sé. Y me dicen que es una bebida gaseosa que tiene una presión parcial, ¿verdad?, de CO2 de 4 atmósferas sobre el líquido a 25 grados. ¿Por qué me dan la temperatura? Bueno, porque la constante cambia con la temperatura. Entonces hay que buscar cuál es la constante. Entonces la constante de la ley de Henry para el dióxido de carbono a dicha temperatura es de 3,4. Entonces yo sé que la constante es igual a 3,4 por 10 a la menos 2 mol sobre litro por atmósfera. Entonces lo que hago nada más es sustituir. S es igual a 3,4 por 10 a la menos 2 mol sobre litro por atmósferas por 4 atmósferas. Y ojo acá, la presión tiene que estar en las mismas unidades que la constante para poderlas cancelar, y eso me va a dar el resultado, que aquí lo tenemos, que es 0,12
mol sobre litro. ¿Ok? (0,136) da. Bien, entonces, viendo el comportamiento de los gases, ahorita nos vamos a devolver y vamos a ver el comportamiento de solutos sólidos, ¿ok? En líquido. Entonces, vean que conforme, y vean lo que me dice la gráfica, conforme aumenta la temperatura, la solubilidad de los sólidos aumenta, tiende a aumentar. Entonces vean que todas las curvas, o la mayoría de las curvas, tiene una tendencia a ir en aumento, unas más que otras. Por ejemplo, si vemos el cloruro de sodio que está por acá, el cloruro de sodio, su tendencia es casi no aumentar su solubilidad con la temperatura. Pero si vemos el nitrato de potasio, más bien aunque el aumento de la temperatura sea pequeño, sí vamos a ver un aumento en esa solubilidad. ¿Ok? Esto es diferente al comportamiento de gases, porque más bien los gases, su solubilidad tiende a disminuir conforme aumenta la temperatura. Entonces, un gas es más soluble en líquido que en sólido. Los gases son más solubles, entre menor sea la temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, y lo vemos como un ejemplo, en una bebida gaseosa, es mejor comprar y mantener las bebidas gaseosas en refrigeración. ¿Por qué? Porque el gas que está disuelto, que sería el dióxido de carbono, se disuelve muchísimo más si la bebida está fría a si la bebida está más caliente o está a temperatura ambiente.